En el libro de Lucas, capítulo 7, y vamos a leer todo el pasaje desde el 24 hasta, hasta el 30 para agarrar bien todo el contexto de los versículos que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a ver desde el verso 24 hasta el verso 30. Dice, cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, que salieron, perdón, retomo. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que visten con esplendor viven en deleites, están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Si les digo, uno que es mayor que un profeta, este es aquel de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien prepara tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Verso 29. Al oír, al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Verso 30. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Entonces vamos a dejar hasta ahí la lectura el día de hoy. Entonces, hermano, veíamos, tenemos 3 semanas viendo acerca de Juan el Bautista. Y veíamos la primera parte de esta serie, se podría decir, de Juan el Bautista, que Juan estaba confundido, no que estaba confundido, que tenía una duda, ¿verdad? Que surgieron dudas en su corazón acerca del Mesías que Dios había prometido en las Escrituras. Entonces él envió a sus discípulos, a los que él estaba discipulando, mandó a preguntarle al Señor Jesús si él era el que habría de venir o esperaban a alguien más. Entonces vimos que el Señor Jesús, cuando los discípulos llegan con Juan, dice que el Señor Jesús estaba sanando multitudes y estaba resucitando a los muertos. Y entonces el Señor Jesús le manda una respuesta a Juan, no una respuesta sí ni no, sino que el Señor Jesús le dice a los discípulos, vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto. Los ojos son, a los ciegos les es de vuelta la vista, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados. Y entonces cuando Juan escuchara esta noticia, él se iba a dar cuenta que verdaderamente Jesús era el Mesías, porque así estaba escrito en la profecía, que cuando viniera el Mesías, esto es lo que iba a hacer el Mesías cuando él viniera. Y entonces en esto, hermano, estando el Señor explicando todo esto, llegamos a este pasaje, que es el versículo 29 y 30. Entonces, hermano, aquí vamos a ver el rechazo, por eso el título es la reacción al mensaje del reino. Porque cuando hay un mensaje, este mensaje siempre va a ocasionar una reacción. Y esta reacción que va a ocasionar, o digamos que va a ocasionar dos tipos de reacciones. Una negativa y una positiva. Pero, hermano, pero no existe, cuando llega el mensaje, hermano, no existe una neutralidad frente a la revelación divina. Cuando nosotros recibimos el mensaje, hay una reacción, negativa o positiva. Pero no nos quedamos neutral ante cierto mensaje. Sea que aceptamos el mensaje o sea que rechazamos el mensaje. Entonces, esto pasó en este pasaje que estamos viendo.
hubo un grupo que aceptó el mensaje y hubo otro grupo que rechazó el mensaje. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos neutros ante el mensaje. Siempre va a haber una reacción. Mire cómo dice el Señor en Mateo 20, 12, 30. El que no es conmigo, contra mí es. Ve que no hay una neutralidad. Siempre hay una respuesta. No existe un punto medio en el Evangelio. En el Evangelio, hermano, todo es radical. ¿Eres o no eres? ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? Por eso, hermano, en el Evangelio no existe esta palabra que se han inventado del cristiano carnal. Si has escuchado esa palabra es que es un cristiano carnal. No, hermano. Si eres carnal, pero no eres cristiano. Si eres cristiano, eres cristiano. Si eres carnal, eres carnal. No hay punto medio. Entonces quitemos esa duda, porque aquí lo estamos viendo, es lo que vamos a ver en este pasaje el día de hoy. Lucas 7, 29 al 30, hermano, el Señor demuestra que el ministerio de Juan el Bautista fue un punto decisivo. La reacción frente a Juan revela la verdadera actitud del corazón frente a Dios y frente a Cristo. El Señor demuestra que el ministerio de Juan el Bautista fue un punto decisivo. La reacción frente a Juan revela la verdadera actitud del corazón frente a Dios y frente a Cristo. Entonces, rechazar a Juan fue en esencia rechazar el consejo de Dios y por lo tanto rechazar al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, esto lo que estamos viendo se da en un contexto muy religioso. Acuérdense que ya para esto, hermano, ya había sido destruido el primer templo, Israel había sido llevado cautivo, había pasado 400 años en silencio, y en esos 400 años de silencio, hermano, surge una nueva generación. Y esta generación que se levanta, hermano, es una generación muy religiosa. Esta generación para ellos es más importante las apariencias, demostrar algo que no es. Y en ese contexto es cuando Juan el Bautista aparece. Apareció, hermano, en un contexto religioso, ¿verdad? Entonces, hermano, Juan el Bautista es el precursor que está prometido en las Escrituras. Ya el Señor ya había hablado de Juan el Bautista en Malaquías 3:1. Dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti. ¿Delante de quién? Del Señor Jesús. Entonces cuando llega el Juan el Bautista, hermano, Juan el Bautista, le vuelvo a repetir, encuentra un pueblo muy religioso, dado a demostrar una apariencia. Y por el otro lado, encuentra un pueblo, hermano, dice Mateo 9:36, y dice que el Señor vio a las multitudes como pastor que no tienen ovejas. Como ovejas. Sí, ¿verdad? Como ovejas que no tienen pastores, al revés, ¿verdad? Me estoy describiendo yo. Vio las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Y dice que tuvo compasión de ellas. Y entonces cuando estas multitudes como que no tienen pastor, Juan aparece con un mensaje. Pero este mensaje que Juan trae no es Juan hablando de sí mismo, lo veíamos hace 8 días. Sino que este mensaje que Juan trae dice que él va preparando el camino delante del Mesías. Dice Isaías 43.
voz del que clama en el desierto. Este era Juan, hablando en el desierto. Y entonces aparece Juan en escena en medio de este contexto, un contexto religioso. Los fariseos celosos de sus tradiciones, celosos de las muchas costumbres que ellos habían insertado a la ley, porque ya ni siquiera era celo a la ley, sino que era celo a las tradiciones. Y este celo a las tradiciones les llevó a rechazar el mensaje enviado por Dios. Mire, entonces volvemos otra vez al pasaje que nos compete el día de hoy, Lucas 7. No te voy a, bueno, sí. Lucas 7, ¿qué dice? 7:29, aquí lo tengo. Dice, al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos, escuche, pero los fariseos e intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Entonces los fariseos y los intérpretes de la ley fueron los que rechazaron. Porque ellos ya creían que ellos ya tenían algo que los hacía que no necesitaban algo más. Mas, sin embargo, no es así. Ahorita lo vamos a ver, dice. En Lucas capítulo 7, del 29 al 30, el Señor demuestra que el ministerio de Juan el Bautista fue un punto decisivo. La reacción frente a Juan reveló la verdadera actitud del corazón frente al pueblo, y eso ya lo vimos, ¿verdad? Frente a Dios y frente a Cristo. Lucas 7 presenta el testimonio de Jesús sobre Juan, mientras Cristo exalta el carácter y el ministerio de Juan. El Evangelio nos enseña que todos respondieron igual. El contraste es claro. Todo el pueblo, aún los publicanos, justificaron a Dios. Reciben el mensaje. Punto 2. Los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios, rechazaron el mensaje. Entonces, como les decía, hermano, aquí no hay términos medios. Aceptación o rechace. La revelación de Dios siempre demanda respuesta. La revelación de Dios siempre te va a demandar una respuesta. ¿Cuál va a ser esa respuesta a la cual nosotros vamos a dar? ¿O cuál va a ser nuestra respuesta al mensaje, hermano? ¿Cuál es la respuesta que surge de nosotros cuando nos exponemos ante la palabra del Señor? Y entonces, vamos a entrar a los puntos en cuestión. Punto número 1. La aceptación del mensaje justificaron a Dios. Dice Lucas 29, verso 29, 7:29. Escuche, dice, al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo al mensaje de Juan, hermano? Fue una respuesta correcta. Pero esta multitud, hermano, eran personas que no tenían al alcance la ley de Israel. Se podría decir que estas personas eran las que andaban como pastor, como ovejas que no tienen pastor. Estas fueron las que recibieron el mensaje. Cuando ellas escucharon, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado, estas personas fueron los que fueron, hermano, y entregaron sus vidas al oír el mensaje. Estas personas recibieron el mensaje.
contestaron, hermano, con una actitud positiva hacia el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos, al oír que la hacha ya estaba puesta, ellos no querían que el juicio de Dios llegara sobre sus vidas. ¿Por qué, hermano? Porque el juicio de Dios es eminente. No podemos evitar el juicio de Dios. El juicio de Dios no podemos evitarlo. El juicio de Dios va a llegar. La única manera, hermano, es que nosotros un día nos encontremos frente a un Dios airado, es que vengamos ahora a los pies de Cristo al escuchar el mensaje, que al escuchar el mensaje nuestra actitud, hermano, sea positiva y vengamos a los pies de Cristo. Es la única manera que usted y yo podemos evitar la ira de Dios sobre nuestra vida. Y fue lo que hicieron estas personas. Dice, al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos, mire qué gentecita, hermano. Los recaudadores de impuestos eran enemigos de Israel. Eran adversarios del pueblo, porque estos trabajaban para el sistema. Entonces, ellos eran menospreciados por los, se puede decir, por los nacionalistas, por el pueblo de Israel que era nacionalista. Mas, sin embargo, estos hermanos fueron los que recibieron el mensaje, respondieron con una actitud positiva frente al mensaje. Y dice que fueron bautizados. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Esta fue la actitud del pueblo. Entonces vamos por el inciso A. ¿Quiénes aceptaron el mensaje? ¿Qué tipo de personas aceptaron el mensaje? ¿Quiénes aceptaron el mensaje? Lucas, no, vamos todavía no. ¿Quiénes fueron los que aceptaron el mensaje? Vamos otra vez al verso 29. ¿Qué dice el verso 29? Al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos. Este tipo de personas fueron los que recibieron el mensaje. Estas personas eran las personas necesitadas y fueron las que reconocieron su necesidad. Fueron las que reconocieron que ellos necesitaban venir al Señor. Mire, dice Lucas 18:13. Escuche esto, hermanos. Lucas 18:13. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, que soy ¿qué? Pecador. Ten piedad de mí, que soy pecador. Esta es la clase de personas, hermano, que recibieron el mensaje. Jesús destaca al pueblo común y los publicanos, hombres conscientes de su pecado. No confiaban en su justicia, sino en la misericordia de Dios, como el publicano de la parábola de la cual estamos hablando. Entonces, hermano, cuando una persona desconoce su necesidad, va a tender a rechazar el mensaje. Cuando una persona reconoce su incapacidad, va a terminar rechazando el mensaje. ¿Por qué? Porque él confía en su justicia. Confía en lo que él cree que puede hacer para merecerse algo. Más sin embargo, la gran multitud y los publicanos reconocieron su necesidad. No confiaron en su justicia, sino en la misericordia de Dios. Por eso, hermano, cada vez que tú vengas al Señor, no confíes en tu justicia, no confíes que tú hiciste, que tú sí vas, que tú sí haces. No, hermano, no confíes en tu justicia. En lo único que podemos confiar es a la misericordia de Dios. Que fue lo que hizo este grupo. Confió en la misericordia de Dios.
los publicanos y las multitudes. Vamos por el inciso A. ¿Qué significa justificar a Dios? ¿Qué significa justificar a Dios? Significa reconocer que Dios es justo, verdadero y santo en su juicio. Esto fue lo que hicieron los recaudadores de impuestos. Reconocieron que Dios es justo, verdadero y santo en su juicio. A diferencia de los escribas, de los judíos y de los escribas y los intérpretes de la ley. Mas sin embargo, este pueblo no, hermano. Ellos dice que justificaron a Dios. ¿Qué fue cómo justificaron a Dios? Reconocieron que Dios es justo, verdadero, santo en su juicio. Es decir, Dios tiene razón, yo no. Y mira, hermano, cómo David lo expresa. Para que seas reconocido justo en tus palabras. Mire, Salmo 51:4. Mire lo que dice David, cómo confiesa David. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Esta es la actitud, hermano, que debemos tener cuando el Señor manda su reprensión a nuestras vidas. Esta es la actitud que debemos de tener. Señor, eres justo en tu reprensión. Eres justo cuando hablas. Eres justo cuando juzgas. Más sin embargo, como que nosotros, hermano, empezamos como a quererle reclamar al Señor. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Y volvemos otra vez a nuestra justicia. Alguien que, vamos a suponer, que le promete, porque eso es lo que hacen estas falsas personas o estos falsos predicadores, que les prometen a las personas que si tú vas continuamente a la iglesia, que si tú estás fiel en la iglesia, que tú sí sirves fielmente, que si tú... Dios tiene el compromiso de cuidarte. O Dios tiene la responsabilidad de suplir todas tus necesidades. ¿Verdad que así nos dicen eso? Entonces cuando Dios viene, hermano, con su juicio hacia nuestras vidas, o cuando Dios juzga nuestro caminar, nosotros empezamos a reclamarle, empezamos a reprocharle, porque creemos que Dios se está equivocando con nosotros. Porque pensamos que nosotros estamos en lo correcto y que el que se está equivocando es Dios. Mas sin embargo, el salmista, hermano, mire, dice, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera, escuche, que eres justo cuando hablas. Hermano, cuando el Señor habla, es justo. Sin reproche. Cuando juzgas. Entonces, hermano, nosotros lo único que tenemos que hacer es esta actitud, tomar esta actitud. Señor, eres justo cuando hablas y no tengo por qué reprocharte cuando tú estás juzgando. Y fue la actitud que tomó este pueblo, hermano. Fue la actitud que tomó el pueblo, hermano, y los recaudadores de impuestos. Mire cómo lo dice Pablo también de esta manera. Dice, Pablo afirma esta verdad diciendo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Escuche, de ningún modo, antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito. Escuche, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero para esto, hermano,
se tiene que aceptar el mensaje cuando viene. Se tiene que recibir el mensaje cuando viene. Por eso le pregunto, ¿cuál es nuestra actitud cuando el mensaje llega a nuestras vidas? Cuando viene la palabra del Señor. Le decía al principio, hay dos reacciones, la negativa y la positiva. Y la que el Señor aprueba, hermano, es cuando nosotros reaccionamos de manera positiva hacia el mensaje. Evidencia de una respuesta genuina. La fe verdadera produce obediencia visible. Por eso, perdón, la fe verdadera produce obediencia visible. Por eso se bautizaban, demostrando arrepentimiento tal como Juan exigía. Estoy en el inciso C. La fe verdadera produce obediencia visible. Por eso se bautizaban, demostrando arrepentimiento tal como Juan lo existía. Esta fue la actitud que tomaron estas personas. Respondiendo con una actitud positiva ante el mensaje. ¿Cuál fue la actitud que tomaban? Venían hacia donde estaba Juan y se bautizaban. Mire lo que dice Lucas 3:8. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir a ustedes, mientras ustedes mismos tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de esta piedra. Verso 9. Escuche, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes preguntan, la actitud, escucha la actitud que tuvieron estos hombres. Y la multitud preguntaba, ¿qué pues haremos? ¿Qué pues haremos ante este mensaje? ¿Qué pues haremos? Esta fue la actitud que tomó el pueblo. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Si el hacha ya, ¿cómo podemos evitar para que el hacha sea quitada? Porque el hacha ya está puesta, dice Juan. Entonces la multitud dice, pero ¿cómo podemos hacer para evitar que el árbol, que seamos cortados? Den frutos dignos de arrepentimiento. Y estos frutos tienen que ser visibles. Que los demás vean tu actitud. Entonces ellos respondieron con una actitud. ¿Cuál fue la actitud que ellos tomaron? Venían y se bautizaban. Venían y se bautizaban. Ese fue el fruto momentáneo que ellos estaban dando. Entonces, hermano, cuando hay un arrepentimiento en nuestras vidas, cuando hay una verdadera conversión, hay un fruto que se ve. Hay un fruto visible. Porque el pueblo de Israel, ellos tenían una actitud, ellos decían, tenemos a Abraham por padre. Y por eso Juan les dice, no se confíen en ustedes. Y digan que, Abraham tenemos por padre. No, eso no les va a servir de nada. De como quiera van a ser cortados si no hay fruto. Muchas personas, hermano, se confían en sí mismos. Confían en su doctrina, se podría decir. Confían en su enseñanza. Confían en la congregación en la que ellos están. Confían en su padre espiritual. Confían en su apóstol. Y creen que porque están en cierto lugar, el juicio de Dios no va a llegar. No, hermano. Si no os arrepentís, pereceréis, dice la Escritura. Y entonces, hermano, vea la respuesta del pueblo o la actitud que ellos toman. Dice, y las multitudes preguntaban, ¿qué pues haremos? ¿Qué pues haremos?
Fue la misma pregunta que le hicieron al apóstol Pedro en el Sermón del Monte. Dice que cuando el apóstol Pedro terminó el Sermón del Monte, dice que la multitud preguntó y dice, ¿qué pues haremos? Entonces, ¿qué hacemos? Pedro le dice, arrepiéntanse y arrepiéntanse y conviértanse. Arrepentidos para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Entonces, hermano, ¿cuál es la actitud que vamos a tomar cuando el mensaje llega a nuestras vidas? Hay personas que se enojan, se frustran y prefieren irse porque no aceptan el mensaje del Evangelio. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud? Vamos a tomar esta actitud. Cada vez que Dios habla a tu vida, preguntas, Señor, ¿qué hago ante este mensaje? ¿Qué hago, Señor? Y la respuesta va a llegar a nuestras vidas. Vamos por el punto número 2. El rechazo del mensaje. Desecharon el propósito de Dios. Es el punto número 2. Dice Lucas 7:30, dice, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Vio la actitud. Unos se bautizaron al escuchar el mensaje y otros rechazaron al no ser bautizados por Juan el Bautista, dice el escritor de Lucas. Mas los fariseos e intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces vamos al inciso A. ¿Qué dice el inciso A? Perdón, no lo cambié, ¿verdad? Dígame, hermano. El peligro de la religiosidad. El peligro de la religiosidad. Hermano, el Señor Jesús, hermano, en un cierto lugar pone una parábola del trigo y la cizaña. Entonces dice, yo sé que usted se la sabe, pero déjeme contársela. Dice que vinieron las personas, dice, mientras dormíamos, vino el enemigo y sembró la mala semilla. Y empezó a salir y brotó la mala semilla y creció junto al trigo. Y entonces dice que le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y el Señor dijo, no, déjenla. Cuando sea su tiempo, el Señor con sus ángeles enviará a sus ángeles y la cortará o algo así. Entonces, hermano, pero hay una similitud entre el trigo y la cizaña. ¿Cuál es la similitud? Se parece. Que solo un conocedor puede notar la diferencia entre una planta y la otra planta. Entonces en el cristianismo va junto la religiosidad y el cristianismo, se puede decir, o la espiritualidad. Entonces, muy difícilmente algunas personas pueden diferenciar a un religioso de un espiritual. Porque muchas veces el religioso hace cosas, entre comillas, más espirituales, se podría decir, que el espiritual. Entonces, un religioso, religiosamente, él va a ir, un ejemplo, si yo le digo a usted, todos los sábados va a haber ayuno aquí. Entonces usted religiosamente, usted viene todos los sábados, no se pierde un sábado. Entonces yo voy a decir, oh, es que este es más espiritual. Y a lo mejor el otro no viene los sábados al ayuno, pero tal vez él vive una vida espiritual, una vida de más comunicación, una vida más íntima con el Señor. Pero a los ojos yo me estoy dejando llevar por la apariencia del religioso. Puede venir todos los sábados a ayunar, todos los domingos al culto, pero tal vez vive una vida de fraude. Le gusta andar defraudando. Le gusta vivir en adulterio. Le gusta el engaño. Cosas que yo no veo, pero a mí me puede engañar.
Y entonces el peligro de la religiosidad. Podemos caer en eso, que eran en la posición en la que estaban los fariseos y los intérpretes de la ley. Estas personas, hermano, aparentaban una piedad. Se vestían de una manera, hermano, espectacular. Por eso, a los ojos del Señor Jesús, Él no los pudo engañar. Dijo, ustedes lo que tienen que son sepulcros blanqueados. Viven una apariencia, viven una religiosidad en ustedes mismos. De hecho, a Juan tampoco lo engañaron. Cuando dice que venían para ser bautizados por Juan, y Juan los detectó, hermano. Juan vio sus actitudes, dijo, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, hermano, cuando nosotros nos cubrimos de religiosidad, no aceptamos el verdadero mensaje. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Se vistieron de su religiosidad. Y al venir Juan el Bautista, rechazaron el mensaje. Por eso que nosotros no tenemos que caer en la religiosidad, no confiar en nuestras obras. Los judíos confiaban en sus ancestros. Decían, nosotros tenemos a Abraham por padre. Nosotros somos hijos de Jacob. Perdón, somos hijos de Abraham, Jacob e Isaac. Y confiaban en eso. Pero dice Dios, no, pero eso ya no les va a valer aquí. Si no os arrepentís verdaderamente, pereceréis de la misma manera. Lucas es claro, no rechazaron a Juan, sino el consejo de Dios. Esto cumple lo dicho en Proverbios. Desecharon todo consejo mío. Mire lo que. Todavía me brinqué, ¿verdad? Pensé que todavía era el punto. Entonces, la religión sin arrepentimiento, mire. Estos hombres conocían la ley, pero no reconocían su pecado. ¿Escuchó? Estos hombres reconocían la ley, pero no reconocían su pecado. Jesús ya había denunciado este corazón endurecido. Escudriñan las escrituras y no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Ve el peligro de la religiosidad? Lucas 7:39. Dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan que en ellas la vida, perdón, retomo. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes, dice, no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. ¿Cuál era el problema de estas personas? Que se escudaban en sus tradiciones. O sea, ellos confiaban en su religión. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado de la religiosidad. Y no vestirnos de religiosidad. Hay muchas cosas, hermano, que el cristiano hace que piensa que son cosas espirituales y solamente son cosas religiosas. Que no tienen, dice, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, que no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Más sin embargo, a veces la religión nos hace creer que sí. Entonces, ahora sí vamos por el punto, por el inciso A. Rechazar el mensaje es rechazar a Dios. Lucas es claro. No rechazaron a Juan, sino rechazaron el consejo de Dios. Esto cumple lo dicho en Proverbios. Desecharon todo consejo mío. ¿Qué dice Proverbios 1? No sé qué dice. Proverbios 1, 23 al 25.
Proverbios 1, 23 a 25 dice, vuélvanse a mí, vuélvanse a mi reprensión. Derramaré de mi espíritu sobre ustedes y les haré conocer mis palabras. Pero ¿cuál es el primer llamado? Vuélvanse a mi reprensión. Vuélvanse a mi mensaje. Vuelvan a mi palabra. Vuelvan a mi reprensión. Y derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré conocer mis palabras. Verso 24. Porque he llamado y han rehusado oír. Han extendido he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Verso 25. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. Entonces, hermano, este es un pueblo rebelde al mensaje del Señor. Este es un pueblo que no quiere el mensaje del Señor. Ellos les seduce más la religiosidad. Les seduce más lo vistoso. Les decía hace 8 días. Hoy a las personas les llama más la atención, hermano, la música. La música es vistosa. La música, hermano, hace temblar la carne, hace brincar la carne. Y no estoy diciendo que eso sea malo. No estoy diciendo que eso sea malo. Pero más sin embargo es lo más vistoso. Es lo que más llama la atención. Y muchas veces pensamos que andar escuchando todo el día ese tipo de música, pensamos que eso nos hace más espirituales que los demás. Y nos vestimos de religiosidad. Nos vestimos de religiosidad. Entonces tengamos cuidado, hermano, con el peligro de la religiosidad. Porque la religiosidad nos va a llevar, hermano, a rechazar el mensaje cuando llegue. Esteban acusó a los líderes religiosos de lo mismo. Mire la palabra que usó Esteban. Duros de servir. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, verso 51 al 53. Mire, vea, dice, ustedes que son tercos. Escuche la palabra. Ustedes que son tercos, incircuncisos de corazón y de oídos. Y supuestamente, hermano, estas personas eran los maestros de la ley, los que interpretaban la ley, los que les decían a los demás cómo es que deberían de vivir sus vidas de acuerdo a la ley del Señor. Pero Esteban también los detecta, hermano. Detecta su manera de ser. Ustedes que son tercos, o sea, necios e incircuncisos de corazón y de oídos, o sea, no tienen, hermano, su corazón no responde al mensaje. ¿Por qué? Porque dice que son incircuncisos de corazón y de oídos. Cerraban sus oídos al mensaje. Cuando el mensaje llegaba, lo vimos cuando el Señor Jesús hablaba, hermano. Ellos no querían oír el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Esteban aquí los detecta. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley, escuche, por la disposición de ángeles, sin embargo, no la guardaron.
Ah, pero ¿qué tal se vestían? Ah, pero ¿qué tal cómo vivían? ¿Cómo aparentaban ante los demás? Hermano, por eso no tenemos que aparentar. Mejor vivamos la palabra del Señor. El otro día estaba viendo un video en YouTube. Y por ahí a veces, de vez en cuando, me meto ahí a los videos y me suben ahí, también doy mi opinión. Y ellos estaban hablando, estas personas estaban hablando, hermano, acerca de lo que hoy se cree espiritualidad. Y entonces, hermano, hoy se ha dado un fenómeno y creer que vivir encerrado en un edificio, eso es espiritualidad. Mire, hermano, si la gente supiera que usted y yo nos reunimos hora y media acá, no le va a decir a nadie, nos dirían que somos carnales. Porque solo venimos hora y media aquí y nos reunimos. Bueno, hora y media dura aquí en el servicio que hacemos, pero ahí se avienta 2 horas acá comiendo. Pero, y entonces, estos hermanos estaban hablando acerca de eso, y subí yo al canal, ¿verdad? Con ellos a conversar un momento. Y yo decía que sí es un fenómeno, hermano. Es un fenómeno que se da porque le hacen creer a las personas que eso es espiritualidad. Y no, hermano, eso no es espiritualidad. Ahora, si a ti te gusta irte todo el día y encerrarte ahí, eso no te hace más que los demás. Y si tú vas hora y media a un culto, eso no te hace menos que los demás. Si a ti te gusta, qué bien por ti. Yo renuncié a eso, hermano. Yo dije, no, no, yo no voy a ir a todo ese tiempo a irme a encerrar allá. No, hermano, yo vivo la vida espiritual de acuerdo a la Escritura. Yo camino de acuerdo a lo que la Escritura me tiene y me marca cómo tengo que vivir. Yo el lunes me levanto, me voy a mi trabajo y voy consciente de que soy una persona espiritual y como tal me tengo que comportar. Yo no voy a demostrar a un lugar que yo soy espiritual. No, hermano. Yo camino de acuerdo a lo que la Escritura me marca y eso es lo que hace una persona espiritual. No te hace espiritual los días que vas a una iglesia o cuánto duras en un servicio. No, eso no te hace espiritual. El espiritual vive de acuerdo a como la Escritura dice. Ustedes son tercos. Mire, y estas personas hacían sacrificios. Se vestían de acuerdo a lo que, sus tradiciones demandaban. Incircuncisos de corazón y de oídos. Resisten al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el cual ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, sin embargo, no la guardaron. ¿De qué te sirve tu religiosidad entonces? ¿De qué me sirve a mí la religiosidad si no guardo la palabra del Señor? Si cierro mis oídos. Si mi corazón se endurece. Cierro mis oídos, de nada me sirve mi religiosidad. Entonces rechazo el mensaje del Señor. Vamos por el punto número 3. Un mismo mensaje, 2 reacciones. Aquí es de lo que decía al principio. 2 reacciones diferentes. El mensaje no cambió. Lo que cambió fue el corazón del oyente. El evangelio siempre produce división espiritual. Pablo lo expresa con claridad. Para unos somos olor de vida para vida, y para otros olor de muerte para muerte. Vea cómo dice 2 de Corintios 2:14. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Verso 15. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Ya ve? Las 2 reacciones aquí. Unos que se salvan
y unos que se pierden al escuchar el mensaje. Unos se salvan y otros se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte. Y para otros olor de vida, para vida. ¿Ve las dos reacciones aquí, hermano? En este pasaje ve las dos reacciones. En unos causa salvación y en otros causa perdición. En unos causa la muerte y en otros causa vida. Para estas cosas, ¿quiénes están capacitados? Entonces, hermano, la pregunta aquí es, ¿qué está ocasionando el mensaje en nosotros? ¿Qué está produciendo el mensaje en cada uno de nosotros? ¿Está produciendo vida o está produciendo la muerte? ¿Está produciendo salvación o está produciendo más perdición? Porque, hermano, este es el propósito del evangelio. Entonces, hermano, el mensaje va a causar una división entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿En qué grupo vas a estar tú? En el grupo que reaccionó positivamente al mensaje de Juan, que dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos entonces? ¿O vamos a estar del grupo de los fariseos y de los intérpretes de la ley? ¿En cuál grupo nos vamos a poner nosotros? Pero va a causar una división. Por eso el evangelio nunca une, hermano. El evangelio no trae unión, va a traer división entre los que se pierden y entre los que se salvan. Juan también lo confirma, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, vamos a Juan 1, 11 al 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿qué grupo vas a ser otra vez, hermano? ¿De los que llegaron a ser hijos de Dios? ¿O de los que rechazaron el mensaje y no van a alcanzar a llegar a ser hijos de Dios? Y si no alcanzas a llegar a ser hijo de Dios, hermano, olvídate también de esta postura. Hay gente que dice que hay cristianos, que hay discípulos y que hay hijos de Dios. No, hermano, no. No existe tal categorías en el evangelio. En el evangelio es lo mismo ser cristiano, ser discípulo y ser hijo de Dios. Eso es lo mismo. No hay categorías. Porque a veces nos la venden así. Y a veces muchas personas se conforman y dicen, bueno, ya con que sea cristiano, ahí la libro. No, hermano. No. Aquí dice que los que le recibieron les dio el derecho, el poder, la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el apóstol Juan dice, en una de sus cartas dice, y eso es lo que somos. Entonces, no hay categorías. Para los que reciben el mensaje de Dios, se convierten en hijos de Dios. Los que reciben el mensaje del evangelio se convierten en hijos de Dios. No porque lo diga yo, sino porque la escritura así lo declara. Y es lo que trae impreso el mensaje del evangelio. El que me reciba es hijo de Dios. Y el que no me reciba es a la perdición. Lo que habíamos en el versículo anterior de Corintios. En unos causa la salvación y en unos perdición, en unos causa de vida y a otros causa de muerte. Eso es el mensaje del evangelio. Entonces el mensaje del evangelio, hermano, no hay punto intermedio. No lo hay. ¿Eres o no eres? ¿Somos o no somos? Por eso el apóstol Pablo lo lamenta, hermano. El apóstol Pablo lamenta esta condición. Mire cómo dice Romanos 6:16. Perdón, Romanos 10:16.
Sin embargo, dice, no todos hicieron caso al evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, hermano, no todos van a responder positivamente al mensaje del evangelio. Aquí ya sería otra cuestión, que si los que son escogidos, que si los que no son escogidos, que si... No, aquí no vamos a entrar en ese detalle. Pero dice que más sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Escucharon, oyeron, pero como dijo Esteban, eran incircuncisos de corazón y de oídos. Resistieron el mensaje del evangelio. Entonces, hermano, es importante que consideremos esto. ¿De qué grupo vas a ser tú? No les entendí esa, ¿verdad? Perdónenme. Pero ya ahorita voy por el punto 4, ni modo. Rechazaron a Jesús. Perdón, rechazar a Juan es rechazar a Cristo. Jesús dejó claro que su mensaje y el de Juan son indispensables. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Entonces, estos hombres, al no recibir el mensaje de Juan, cuando el Señor llegara, iba a hacer lo mismo que hicieron con Juan. Y fue lo que pasó, ya lo vimos en las Escrituras, ¿verdad? El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Lucas 10:15, vea, al 16. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevado hasta el cielo? Hasta el Hades serás hundida. El que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que rechaza a mí, rechaza al que me envió. Hermano, entonces si rechazas el mensaje, rechazas a Cristo. Y si rechazas a Cristo, rechazas el que envió a Cristo. No podemos rechazar el mensaje y decir que somos cristianos. O no podemos decir que somos cristianos y rechazar el mensaje. Porque al rechazar el mensaje, rechazamos a Cristo. Y al rechazar a Cristo, estamos rechazando a aquel que envió a Cristo. ¿Qué fue lo que aconteció con este grupo de personas? Rechazaron el mensaje. Por eso, hermano, cuando el Señor Jesús ve a Jerusalén, la ve con gran dolor en su corazón y le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, tú que matas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos, pero tú no has querido? Rechazando siempre el mensaje, hermano. Les enviaba profeta y los apedreaba, los mataba. Les envió a Juan, lo rechazaron. Les envían al Hijo, lo rechazan. Entonces dice, desde ahora les digo que quedarán desolados hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, hermano, hasta que Jerusalén no reconozca al que el Padre envió, dice que no van a volver a ser restaurados. Por eso, hermano, ese estado que hoy la gente idolatra, ese no es el Israel de Dios. Porque ese no ha reconocido al Mesías. Es más, ¿quiere que le diga algo? Es el pueblo, hermano, donde más gays hay. Estaba viendo unas fotografías en estos días, hermano, donde van los soldados cobijados con su bandera arcoíris. Ya esa cosa que se ponen acá, arcoíris. Su Talmud, hermano, habla peste de nuestro Señor Jesucristo. Más sin embargo, hay pastores idolatrando, sí, que el pueblo, no, hermano, ese pueblo hasta que no venga a los pies de Cristo, no va a volver a ser restaurado. Bueno, se tenía que decidir y se dijo. Por eso,
No se puede honrar a Cristo mientras se rechaza el llamado al arrepentimiento. No se puede honrar a Cristo mientras se rechaza el llamado al arrepentimiento. Y concluimos, hermano. Lucas 7, 29 y 30 nos confronta con una verdad solemne. La reacción al mensaje revela la condición del corazón. La reacción al mensaje revela la condición del corazón. Corazón de piedra o corazón de carne, así como dice Ezequiel. Dice que Él os daría un corazón de carne. Pero el que no tiene corazón de carne todavía tiene su corazón de piedra. Y esto lo hace rechazar el mensaje del Evangelio. Entonces, la reacción al mensaje revela la condición del corazón. Uno, la humildad justifican a Dios y se arrepienten. Dos, los soberbios justifican su religión y desechan el consejo divino. ¿En cuál de estos grupos estamos, hermano? ¿Los que justificamos a Dios? ¿O los que justificamos nuestra religiosidad? ¿De qué grupo es que vamos? ¿De qué lado es que tú y yo vamos a estar? Los soberbios justifican su religión y desechan el consejo divino. El Evangelio sigue produciendo dos respuestas: fe o incredulidad. ¿Qué produce en ti el Evangelio, hermano? Pregunta. Contéstese a usted mismo. Hasta ahora, ¿qué es lo que ha producido el Evangelio en su vida? ¿Fe o incredulidad? ¿Vida o muerte? ¿Salvación o perdición? Son preguntas que nos debemos de hacer, hermano. ¿Qué ha estado produciendo el Evangelio en nuestras vidas? La pregunta, hermano, no es si oímos el mensaje, sino cómo respondemos. No es si oímos el mensaje, sino cómo es que usted y yo respondemos cuando el mensaje viene a nuestras vidas. Esta es la pregunta, hermano, final. ¿Cómo respondemos nosotros al mensaje? Esteban, hermano, le dice: ustedes son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos. Porque su respuesta fue nula ante el mensaje del Evangelio. Vuelvo a hacer la pregunta. La pregunta no es si oímos el mensaje, sino cómo respondemos al mensaje. Por último, termino con esto. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pregunta final. ¿Estamos justificando a Dios o justificándonos a nosotros mismos en nuestra religiosidad? Démosle gracias al Señor, hermano. A ver.